En los últimos años, el dogma de nutrición ha cambiado por completo. Lo que antiguamente se decía que había que comer 6, 7 o incluso todas las veces que pudiera, ahora antiguamente, en vez de comer más, ahora lo hacemos en menos. Hemos reducido la ventana de tiempo de ingesta calórica. Parece que vamos un poco en contra ahora de lo que se lleva arrastrando antiguamente durante todos estos años. ¿Pero es realmente cierto? ¿Tiene beneficios reales? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Quédate. Buenos días, familia, y bueno, como habéis visto en el vídeo, tenemos ayuno intermitente. Como bien dice, el ayuno intermitente el que voy a hacer va a ser en torno a 16-18 horas. Y a lo largo del vídeo voy a explicar los tipos de ayuno que hay, voy a explicar cuál es el más apropiado, cuál menos, qué es lo que provoca en el cuerpo, para qué lo buscamos, realmente sirve. Todas esas dudas que seguramente tengas las vamos a resolver hoy en el vídeo. Así que acompáñame a lo largo del día y te voy relatando. Y bueno, pues antes de comenzar, antes de salir a la calle, vamos a empezar el día quitándome lo que más me cuesta, que es el estudio. Así que bueno, eso ya como primer concepto revelador del tema del ayuno. Ayuda al tema de la claridad y de la concentración. Y esto tiene otro factor que lo explica así, es muy sencillo, porque al final cuando tú estás haciendo una ingesta de comida, cuando tú estás comiendo, cuando estás rompiendo el ayuno, al final tu cuerpo está atendiendo el proceso de la digestión, es decir, todos tus órganos están trabajando y el mayor porcentaje de sangre del cuerpo va destinado, creo que en torno al 80% del cuerpo, sobre todo dependiendo también, esto entrará a jugar ya dependiendo de la cantidad de comida que hayas hecho, de la cantidad de picos de insulina que te haya metido, ¿no? Bueno, un montón, un sinfín de... que eso lo dejaremos para otro vídeo, pero es curioso este concepto, ¿no? De, claro, tú al meter esa ingesta de comida, al meter ese desayuno, esa rotura de ayuno, claro, tus órganos tienen que trabajar y la sangre va a ir depositada sobre todo y te vas a sentir más fatigado mentalmente, y eso para el tema de estudiar se nota. Sobre todo esto lo puedo explicar muy sencillo cuando, por ejemplo, lo típico de cuando después de comer, la típica siesta, porque estás muchas veces cansado, es por eso también, porque al final la mayor sangre, el flujo sanguíneo va destinado sobre todo a los órganos, y estos, para que puedan trabajar, necesitan esa sangre. Entonces es por eso que el cerebro pues no rinde a su máximo exponente, y es por eso que el estudio además hay mucha evidencia científica, un montón de estudios reveladores sobre este tema, de que rendimos más cuando, al tener un poco de hambre o estar en fase de ayuno, pues tendemos más en estado de ayuno a tener mayor claridad mental. Así que ese sería el primer concepto, bastante bueno. Y sin enrollarme más, voy a ponerme a estudiar, me voy a quitar el estudio, nos vamos luego a cambiar, nos vamos a poner el chándal y nos vamos a ir al gimnasio. Pero Ale, ¿al gimnasio en ayuna? ¿Puedo entrenar? ¿No me va a dar una pájara? Y además todos los beneficios que trae entrenar también en ayuna. Así que no me enrollo más y vamos. Y bueno, el entrenamiento lo grabé así por encima, sin audio. Y bueno, lo como estáis viendo, pues estuve haciendo entrenamiento de espalda con el bíceps. Y la verdad es que bastante bien el rendimiento, aunque muchas veces tengamos los mitos y las creencias de que con ayuno intermitente no se puede entrenar. Bueno, pues ya vamos de vuelta, de camino para casa. Y bueno, todavía no he roto el ayuno, ¿vale? Ya creo que ahora mismo, según la hora que es, son aproximadamente las 1:30, más o menos. Llevo como unas 15 horas de ayuno y suelo hacer dependiendo del día, dependiendo también cómo me tenga que cuadrar, pero entre 12 seguro, 12 horas de ayuno, que eso sería, por ejemplo, terminar la cena a las 9 de la tarde aproximadamente, y luego sería romper con la primera ingesta de ayuno, sería a las 9 de la mañana del día siguiente. Eso serían lo que harían 12 horas. Pero normalmente suelen ser en torno a 16 o incluso 18 horas. Hablo de media, los he llegado a hacer más largos, pero la media suele ondear entre 16 y 18 horas de ayuno. Y bueno, de las primeras cosas que también me gusta recalcar en el tintero es por la inflamación a nivel digestivo, ¿no? Al final es un proceso en el que el órgano no tiene que estar trabajando, a nivel de páncreas, hígado, estómago, no tienen que estar trabajando tanto, entonces realmente coge un tiempo de descanso.
Entonces cuando realmente pueden descansar esos órganos. Entonces para inflamación a nivel digestiva, para la gente que tenga mucha inflamación, persona que tenga también incluso a nivel de microbiota, ¿vale? La microbiota es ese ecosistema donde se guardan bacterias, muchas buenas, de nuestro organismo, y también viene bastante bien para ello. Otro matiz muy importante es también de que el perfil lipídico, es decir, a nivel de grasa, también mejora bastante, porque conseguimos la flexibilidad metabólica, que eso a lo largo de estos últimos años se está perdiendo mucho, porque hacemos un sobreabuso de los carbohidratos, que ojo, no son malos, yo los consumo, pero es verdad que estar abusando constantemente de esta fuente, de este macronutriente, que en este caso son los carbohidratos, provoca que nuestro cuerpo como fuente prioritaria use los carbohidratos, cuando está demostrado científicamente que el cuerpo es más sabio y es más eficiente usando como fuente primordial la grasa. Entonces también en esa fase de ayuno en el que el glucógeno a nivel muscular empieza ya a bajar y el cuerpo, para tirar de energía, empieza a usar la grasa, mejora nuestra flexibilidad metabólica. Ese sería otro punto y muy importante, porque eso para personas con obesidad o personas con incluso problemas de insulina, con glucemia y demás, puede venir muy bien. Otro aspecto súper importante también, que a mí me encanta del ayuno, es que es ancestral. Al final, si nos retomamos a la antigua prehistoria, ¿no? Lo que antiguamente se hacía, cuando salían nuestros ancestros de la cueva, no tenían una nevera, no tenían un frigorífico. Entonces es bastante importante el tener en cuenta de vivir un poco conectados con esa esencia, ¿no? De no el recién levantarnos y romper el ayuno, porque eso va en realidad contra nuestra antinaturaleza, en la que estábamos acostumbrados a pasar largas jornadas de tiempo en ayunas para ir a cazar o ir a recolectar, hasta que entonces se rompía la fase de ayuno. Ese es otro matiz que es un poco histórico, más bien que científico, ¿no? Aunque bueno, también tiene ciencia detrás, tiene bastantes estudios, supongo que históricos y demás, pero sobre todo es un matiz a nivel de retomar un poco nuestras costumbres ancestrales, ¿no? Y bueno, luego entra a jugar nuestra famosa autofagia, ¿vale? Que te voy a explicar muy sencillamente. La autofagia es un proceso en el que, bueno, si desglosamos gramaticalmente esta palabra, ¿vale? Que proviene del latín, auto es a sí mismo y fagos es comerse. Es decir, es como autocomerse, pero vamos a explicarlo específicamente porque mucha gente se confunde con este término. Y no es efectivamente como antiguamente se decían los mitos, sobre todo en el tema de culturismo y demás, de estado catabólico. Es decir, lo que promueve esta herramienta del cuerpo que empieza a usar es para eliminar y desechar aquellas células y aquellas proteínas de desecho que nuestro organismo genera al tener tantas reacciones bioquímicas dentro de nuestro organismo, pues al final no deja de ser como una fábrica de crear células, y muchas de ellas, como en la realidad aquí en nuestro día cotidiano, pues salen moldes defectuosos. Pues entonces este proceso de autofagia lo que promueve es eliminar esas moléculas, esas células que no son quizás lo más idóneo mantener. Entonces el cuerpo, como entra en ese estado de alarma, por así decirlo, empieza como si fuesen barrenderos, por así decirlo, que empiezan a limpiar las calles, pues igual, pero con nuestras células, que normalmente se usa mucho para el tema se está estudiando bastante este concepto de la autofagia para el tema de los cánceres, para el tema de eliminar lo que son células cancerígenas, y está bastante en estudios científicos, está bastante en el meollo de la ciencia últimamente. Este concepto me parece brutal y por ello es una de las cosas prioritarias que empecé a hacer. Y bueno, luego relacionado con el tema de tipos de ayuno, ¿vale? Relacionado con la comida, porque hay muchos tipos de ayuno. Tenemos ayunos de cafeína, tenemos ayunos de dopamina,
tenemos ayunos de... Hay una cierta variedad de ayunos, pero relacionado con la comida, los tipos de ayuno que hay suelen ser, los más famosos suele ser de 12 horas, como bien explicado, el de 16, que creo que es el más cotidiano, el que más suele hacer uso la gente, en el que tiene un montón de beneficios, y si no lo ves conveniente tampoco hace falta que lo alarguen más de las 16-18 horas. Y luego hay ayunos súper prolongados, ya a partir de más de 24 horas, ¿no? A partir de 20-24 horas, de 2-3 días o incluso de semanas. Otra cosa bastante a tener en cuenta es el principio de adherencia, es decir, esto puede ser para todo el mundo, sí, es una buena herramienta, no es un estilo de dieta, por así decirlo, porque al final el cómputo de calorías, de macronutrientes y de micronutrientes que tienes que meter en tu dieta tienen que ser los mismos. Esto no es... puede ser beneficioso, puede tener cabida si quieres perder peso, si quieres perder inflamación, y por ejemplo para una persona que esté en estado de definición puede tener cabida para pasar un poco de hambre durante a lo mejor la parte del mediodía, y ya una vez que rompe el ayuno y empieza a meter toda la ingesta de comida, el hambre se evapora y solamente tendrías hambre un cierto determinado tiempo del día, en vez de tener hambre al tener espaciadas tanto las comidas, desayuno, comida y cena, como cotidianamente venimos haciendo en sociedad. Pues claro, esto provoca que el hambre lo tenga durante todo el día. Sin embargo, con el ayuno, quizás como mucho tendrá hambre las últimas horas antes de romper el ayuno. Siempre digo probar y ver si se adhiere a tu estilo de vida. Por ejemplo, esto viene genial para etapas de definición, para personas que no quieren pasar tanto tiempo en la cocina, porque no quieren estar cocinando, limpiando cacharros, limpiando sartenes todo el día, sino que quieren hacer 1, 2 o 3 comidas a lo sumo. Y no quieren elaborarse demasiado en la tarea de la cocina, que es totalmente respetable. Luego también puede tener cabida para una persona que a lo mejor tiene mucho ajetreo por la mañana, o que realmente se levanta y no tiene hambre, porque el cuerpo no ha hecho nada físicamente, ha estado durmiendo, el cuerpo ha estado en un estado de reposo y no ha hecho ninguna emergencia, no ha tenido que requerir a un sustrato energético que le pida realmente hambre, como para que esa persona tenga que comer como tal. Y como bien he dicho, hay personas que a lo mejor en etapa de definición pues pueden probar, sobre todo si vienen de una fase previa de volumen en la que han metido mucha cantidad, el organismo está sobresaturado de trabajar, pues puede ser interesante meter esta adaptación del organismo a nivel respuesta metabólica y demás, todos los efectos beneficiantes que tiene para la definición. Sin embargo, para un culturista a lo mejor que tiene que meter 5.000 calorías en un volumen, pues a lo mejor no tiene sentido que tenga que hacer 18 horas de ayuno, porque en la ventana anabólica, en la ventana donde va a tener que meter todo el resto de comida, se va a sobresaturar y va a ser contraproducente. Va a tener mayor cansancio, va a tener peor sueño, no va a poder conciliar bastante la concentración durante esa hora y va a estar muy sometido y encadenado a la cocina en esa hora. Entonces a lo mejor no tendría tanta cabida en ese contexto. Como siempre digo, hay que entender el contexto, hay que entender la adherencia que ese perfil de persona pueda tener. Bueno, pues ya por fin de vuelta en la casa. Y bueno, así como reflexión última, quiero matizar y quiero hacer hincapié en que respetemos lo más importante, el principio de adherencia. Es decir, que esta herramienta, este estilo de vida, ¿no? El tema del ayuno, se pueda acoplar y que tenga cabida en tu situación, dependiendo del deporte, de tu situación familiar, dependiendo de horarios que tengas que cumplir por trabajo, por estudio, carrera, universidad, que haya adherencia, que no te sientas en deber, ¿no? De por tener que hacerlo porque dicen que es bueno, sino más bien de que a ti te nazca y de que tenga esto cabida en tu día a día. Y que luego no te sientas abrumado cuando tengas que comer en el resto de comida, en el resto de horas tengas que comer las restantes calorías, porque repito, no es una dieta. Se puede utilizar como tal fin, dependiendo de cada persona, dependiendo del contexto, cuadrando bien bastante los macronutrientes que tengas que meter para no ir saturado, para no dejar en déficit, es decir, un sinfín de cosas. Herramienta, pues que tiene un montón de beneficios, tiene muchos otros más,
bastantes más, con estudios científicos avalados, con bastante ciencia respaldada, y que me los dejo en el tintero para no hacer el vídeo muy largo. He dado las pinceladas, creo que yo, las cosas más importantes que a tener en cuenta sobre esta herramienta metabólica, hormonal, química, neurológica, científica. Así que espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya aportado como siempre. Si conoces a alguien que alguna vez ha oído hablar de esto o le gustaría aprender un poco más, compártele este vídeo. Déjame saber en los comentarios si sabías todo lo relacionado que he contado en este vídeo, o incluso si tú quieres aportar algo, déjamelo saber en los comentarios y estaré totalmente agradecido. Y veré el comentario y poder montar la conversación, y estaré muy agradecido. Y como siempre, si no estás suscrito, dale al botón, suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas vídeos, porque cada vídeo que trato de aportar, trato de que sea con el mayor aporte posible y con la mayor humildad posible también. Así que espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!